Hola, muy buenas tardes amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en el tiempo de la cortina de humo y hoy tenemos nuevamente con nosotros a una persona que yo considero que, eh, bueno, es mi consideración, pero creo que yo me quedo corto al considerar que es de los que más saben en torno al tema. Por un lado, eh, el tema del cambio, famoso cambio del clima y ese cambio del clima que nos quieren vender, que va a suscitar la destrucción del mundo en el que vivimos. Y por otro lado, es un hombre que conoce muy bien todo lo que significa la economía y la relación con ese cambio del clima que nos quieren vender. Y bueno, pues es un gran amigo, es un gran contertulio y cuando he tenido la suerte de escucharle en sus disertaciones públicas, pues me he quedado, vamos, totalmente anonadado por su Bueno, capacidad bueno, dialéctica. Y bueno, después de bueno, darle bueno. jabón, pues vamos a Ahí, pegarle ahí. un manguerazo. Un manguerazo de agua Vale. fría. José Ramón Ferrandis, ¿qué tal estamos? Pues encantado con esta temperatura bajísima que tenemos en Madrid como corresponde al cambio climático, porque si correspondiera al calentamiento global, habría un problema. Ujú. Oye, vamos a ver, recientemente se están encendiendo alarmas, se están encendiendo alarmas económicas porque, bueno, pues las grandes empresas que mueven la economía de Europa, sobre todo las relacionadas con el tema de la automoción, pues se han dado cuenta de que esto del cambio climático está muy bien y es muy bonito, y para captar votos y para mover dinero que luego no se sabe exactamente en qué se gasta, pues muy bien, pero que para la economía real, primero, lo del cambio climático, pues va a ser que no, y segundo, que ese por qué no nos lleva a la ruina. Eh, ¿Qué perspectivas tenemos en Europa con ese nerviosismo, vamos a dejarlo en nerviosismo, de las empresas ante las graves consecuencias que va a tener esas leyes de los climatontos? Y vamos a hablar claramente. Vamos a ver, has hablado de las empresas de automoción con muy buen criterio. Ellas tienen dos problemas. Las industrias pesadas tienen uno, pero no deja de ser un problema irresoluble. Y cuento. Los vehículos que se fabricaban y se siguen fabricando en Europa occidental son de una extraordinaria eficiencia térmica. Es decir, los motores de explosión que hacemos en Europa, sobre todo en Europa y en Extremo Oriente, básicamente en Japón, aunque también en Corea del Sur, son una maravilla de la ingeniería, de la tecnología y de la adecuación a las necesidades del usuario. Ahora bien, llegan estos aprendices de ingenieritos sociales y dicen, no, 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 aquí como consecuencia de que el hombre es responsable, bla, 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 con sus emisiones de efecto de gases de efecto invernadero, de un calentamiento global que ahora vamos a llamar cambio climático y después emergencia climática, hay que reducir como sea esta temperatura cada vez más alta, que se debe, por supuesto, a la acción del ser humano, y una de las vías va a ser pues que los vehículos van a tener que ser en el año 2035, todos los que se vendan a partir de entonces, eléctricos puros, 100%, es decir, con batería. Claro, los fabricantes de automóviles de Europa están con el pie cambiado. ¿Por qué? Pues porque la ventaja competitiva la tienen ahora mismo los fabricantes chinos y los fabricantes norteamericanos, en concreto el gran fabricante norteamericano Tesla, porque llevan mucho tiempo haciéndolos, porque tienen acceso, sobre todo los chinos, a las fuentes de suministro de materias primas para la elaboración de las baterías. En el caso de los chinos, porque trampean en una, en otra y en otra cosa, es decir, en todo lo que puedan engañar lo harán y lo vienen haciendo desde su entrada en la OMC y antes, pero antes eran más pobres. Y entonces la competencia va a ser feroz y va a acabar con los fabricantes europeos, y los fabricantes europeos, como pretende la Comisión de la Unión Europea, se orientan a la fabricación de vehículos eléctricos.
Al principio no dijeron que bueno, que vale. Hay que tener en cuenta que el poder de la administración con su BOE, por decirlo para un español, con su boletín oficial del Estado es fortísimo. Es decir, si en un momento dado te prohíben producir un vehículo, pues tienes que cerrar las cadenas de producción. Con lo cual, bueno, pues entonces tienes que seguir las pautas. Pero claro, tanto en Europa como en los Estados Unidos, bajo mandato Biden, son conscientes y han podido comprobar las enormes pérdidas que para ellos supone fabricar en eléctrico. Y luego, además, vendrán los chinos con su competitividad superior y con sus precios inferiores y barrerán a unas empresas europeas que no han tenido tiempo ni capacidad para ponerse en línea con la capacidad china. Entonces están reaccionando diciendo, oiga, queremos una excepción para los vehículos de alta gama. Eso ya lo han conseguido, tanto fabricantes alemanes como italianos, sobre todo para los vehículos de alto precio, que tienen motores de explosión enormemente sofisticados y que por otra parte no hay competencia eléctrica. Bueno, pues han conseguido una exoneración temporal. Pero no es eso, se trata de poder seguir fabricando motores de explosión durante todo el tiempo que hay una demanda. Porque claro, aquí parece como si los que nos administran, decir que nos gobiernan es una exageración. Los que nos administran quisieran imponer su voluntad a todas las personas que quieren comprarse un vehículo de cualquier índole. Oiga, mire usted, yo quiero un eléctrico. ¡Oh, alfombra roja! El señor quiere un eléctrico. Oiga, mire, es que yo no, yo quiero uno de gasoil. No, pues no, uno de gasoil no va a poder ser. Pero oiga, es que yo quiero uno de gasoil, yo lo necesito. Sus costes son inferiores, su duración suficiente. Me bien, es un vehículo pesado, no lo hay de gasolina y no lo quiero eléctrico porque tampoco lo hay. No, pues usted se va... Oiga, ¿usted quién es para decirme a mí lo que yo debo querer o no? ¡Oh, es la salud del planeta! Eso es falso. De eso hemos hablado muchas veces. Nada que ver la actividad industrial del ser humano con las variaciones de temperatura del planeta. Está demostrado, lo hago todos los días. Mire usted, el CO2 es solamente uno, perdón por el inciso, uno de los gases de efecto invernadero y no es el más importante. El CO2 es el 3,7% del total de los gases de efecto invernadero. El 95% de los gases de efecto invernadero es el vapor de agua. Y efectivamente es el ciclo del agua el que conduce las variaciones de temperatura. Lo ha hecho siempre y lo seguirá haciendo, impulsado por el sol, básicamente, a menos que haya una erupción submarina, que es el caso en que nos ocupa ahora, pero vamos a dejarlo estar. Es decir, ese CO2, que es solamente el 3,7% de los gases de efecto invernadero, no es el responsable de las variaciones de temperatura. Pero ese 3,7%, a su vez, se subdivide en CO2 natural y CO2 antropogénico, o antrópico, como dicen ahora, para hablar menos cantidad de sílabas. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque el 97,1% del CO2 que hay en la atmósfera terrestre, según declara el propio IPCC de Naciones Unidas, es natural. Y el 2,9 es producido por el ser humano. ¡Ajá! O sea que primero me dice usted que el CO2 solo es el 3,7 y luego de ese 3,7 el 97,1 es natural y el 2,9 es antropogénico y usted me quiere hacer creer a mí que lo que usted dice que es que nosotros con nuestra emisión del CO2 estamos calentando la atmósfera, ¿me lo tengo que creer? Vaya usted a pastar, por decirlo de una manera prudente y razonable, que estamos en público. Claro, esto lo sabe cada vez más gente. Es decir, ese planteamiento marxista de Groucho, de, oiga, ¿usted a quién va a creer? ¿A sus ojos pecadores o a lo que yo le digo? Pues mire, cada vez más a mis ojos pecadores. ¿Sabe? No me puede usted tomar el pelo. Y cierro el paréntesis. Por lo tanto, el tema de las emisiones de CO2 que afecta a los automóviles, eso no tiene absolutamente nada que ver. El CO2 no contamina. Sigamos emitiendo CO2, porque estamos controlando muy mucho los contaminantes, los genuinos contaminantes que salen de los motores de explosión, que prácticamente ya no contaminan. Eso por los coches. Y ahora la industria, automoción y pesada. ¿A dónde voy? El encarecimiento de la energía como consecuencia de las restricciones y de las obligaciones a que induce la Unión Europea con su normativa, por supuesto en Estados Unidos también está vigente, al menos hasta el 20 de enero de 2025, están provocando con esa elevación de precios de la energía que la producción de las industrias que son intensivas en energía se salga por completo de cualquier tipo de competitividad. ¿Por qué? Porque sus costes han aumentado vertiginosamente, dado que la energía es muy importante en su proceso productivo. Por lo tanto, si siguen produciendo con estos costes, van a quebrar.
De momento están cerrando fábricas. De momento están deslocalizando. Pero en un futuro van a tener que deslocalizarse por completo o cerrar por completo. No cerrar fábricas, sino cerrar la empresa por quiebra. Ya lo has dicho. ¿Qué solución hay? ¿Nos vamos a quedar sin líneas de producción enteras? ¿Nos vamos a quedar sin industria pesada, sin acero, sin vidrio, sin química? En fin, una serie de líneas básicas que en Alemania tienen especial incidencia, por no hablar de la automoción, que ya hemos hablado un ratito. Conclusión, nos enfrentamos a la quiebra del sistema de la Unión Europea. No es posible sustituir las energías procedentes de los hidrocarburos, tanto para consumo directo como para generar energía eléctrica, por sistemas alternativos en los que confían de manera desaforada los ecologistas a la violeta, que son la solar y la eólica. ¿Y por qué? Aunque me vaya un poco del tema, que sigo con él, no se me va la línea. Pues porque estos dos sistemas de producción de energía eléctrica son inherentemente inestables, o lo que es lo mismo, intermitentes. Es decir, hasta ahora, de momento, por la noche, los paneles de energía solar no producen energía eléctrica, porque no tienen energía lumínica que incida. Y hasta el momento, cuando hay un periodo anticiclónico, cuando no sopla el viento, pues los motocitos de las torres de producción de energía eólica no se mueven porque las aspas no se mueven porque no hay aire. Con lo cual, una noche de anticiclón, mire usted, no hay energía generada por los sistemas alternativos. Tendrá que haber otros. Los hay, pero claro, los están destruyendo, los están aniquilando y no están permitiendo que se generen o que se construyan nuevas centrales nucleares o nuevas centrales de carbón, faltaría más. O en Europa no hay tantos desniveles en algún pequeño país como es Suiza y por tanto la energía hidroeléctrica no puede funcionar. La energía geotérmica no sirve para las fábricas porque no tiene la suficiente potencia ni la capacidad. Y así podemos ir supervisando una tras otra las fuentes de energía primaria necesarias para generar energía eléctrica. Entonces, ¿qué va a pasar en Europa? Pues vamos a ver, si no conseguimos de alguna manera, y ya termino, que la Unión Europea dé marcha atrás o un giro de 180 grados, me da exactamente igual. Un giro de 180 grados es volver hacia atrás, a donde solíamos, cuando tan bien nos iban. O conseguimos eso, o simplemente es la destrucción de las economías occidentales avanzadas. Y claro, no solamente la Unión Europea, el Reino Unido y la Gran Bretaña están en la misma vaina. ¿Y qué es lo que están consiguiendo? Están consiguiendo que haya descensos del Producto Interior Bruto un trimestre tras otro. Ya sabes que cuando hay 2 trimestres consecutivos de descenso del PIB, estamos en recesión. Bueno, pues nos metemos en recesión con todo lo que eso supone. Es decir, la energía se encarece, hay una inflación de oferta, perdemos competitividad, todo eso ya lo he contado. Entonces hay una reducción, por supuesto, de la producción industrial, porque vamos cerrando plantas o deslocalizando. También la agricultura se encarece porque los costes energéticos son más caros. Bueno, y luego llegan a acuerdos con Mercosur para destrozar lo que va quedando de la capacidad productiva de la agricultura europea. Esto es criminal. Lo que están haciendo estos señoritos es criminal. Desaparecen los sectores más importantes que he mencionado, con sus suministradores que podrían estar fabricando componentes que ya no fabricarán porque no habrá demanda de esos componentes. Aumentará el desempleo. Habrá que pagar esos costes del desempleo para que la gente no se quede con una mano delante y otra atrás. El Estado tendrá que recaudar más impuestos para hacer frente a esos nuevos gastos, pero con menos empresas funcionando, con lo cual lo pagaremos tú y yo y todos los demás. Y además, claro, como no hay recursos y cerramos las empresas, la capacidad de I+D+I desaparece, con lo cual el futuro tampoco es de color del carbón, que es precisamente, es negro. Así es, sigue. ¿Cómo resolvemos esto? Pues yo me imagino que la situación irá empeorando de manera progresiva y hasta estos cenutrios que nos administran se darán cuenta de que por ese camino no vamos a ninguna parte. Claro, estos son problemas económicos. Esto se convierte en problemas sociales inmediatamente y en problemas políticos y en problemas geopolíticos. Vamos a ver, no te voy a contar la presentación entera, pero a ver, que Europa, que ya va disminuyendo en términos demográficos y por tanto en términos económicos, porque una cosa está absolutamente ligada a la otra, pues va a ver cómo nos convertimos en don nadie. Es decir, por una parte el Extremo Oriente crece, el Extremo Oriente básicamente China, después la India, que es un país muy pobre pero que crece muy rápido, va a crecer vertiginosamente,
pensemos que Europa, la Unión Europea no llega a 500 millones de habitantes, porque desde que se salió el Reino Unido, pues bajamos de la barrera de 500. Pero toda Europa pues tiene unos pocos más. Bueno, solamente China tiene 1.220 millones, solamente India tiene 1.440 millones, Estados Unidos ronda los 350 millones. Es decir, y por supuesto con una renta per cápita muy superior, la de Estados Unidos, claro, no la de China y la India. ¿Esto qué quiere decir? Que nos vamos a la ruina, que nos vamos al basurero de la historia. ¿Y cómo podemos evitarlo? Malamente. He terminado. Bueno, pues ese malamente, yo, ¿qué quieres que te diga? Estoy viendo a unos políticos que siguen en sus 13 y no solo siguen en sus 13, sino que reinciden en sus 13. La señora que se preocupaba de estos temas aquí en España, que estuvo desaparecida durante el desastre de final del mes de octubre, la famosa gota fría, Dana o como la quieran llamar, que lo del nombre es lo de menos, pero los efectos sí son muy No, no serios. es lo de menos. Perdona que te interrumpa. No es lo de Dime. menos. Si tú lo llamas gota fría, esto acontece desde el siglo XIV y está datado. Si lo Ujú. llamas dana, es ahora, como consecuencia de la actividad del ser humano. Vaya usted a pastar, segunda vez que lo digo. Segunda vez que lo dices. Bien. Bueno, pues yo opino que lo que pasó en octubre es una gota fría, normal y corriente, que lo de Dana, pues es Exacto. una cortina de humo como otra cualquiera de las que está haciendo esta gente, pero no aprenden. Es decir, esta señora lo último que hizo antes de marcharse de España a Bruselas es eliminar una central nuclear, la de Almaraz. Y mi pregunta es, ¿qué pasa? ¿Que tan cerrada de molleras esta señora y sus adláteres o los motivos son otros? Porque hay indiscutiblemente una cuestión. Europa es quizá de los lugares industrializados o en vías de industrialización que menos CO2 producen. Y sin embargo, China, India, etcétera, producen y no van a dejar de producir. Me hace Por pensar supuesto. mal. ¿O es que el número de descerebrados climatontos que tenemos en Europa es como las setas cuando se produce el crecimiento de las mismas? A ver, esta señora Rivera, Teresa, en España mantiene que hay que cerrar las centrales nucleares, pero en cuanto llega a Bruselas, muta. Y dice que sí, que las centrales nucleares están muy bien. Claro, uno dice, pero por el santo Dios, ¿pero qué le pasa? Pues pasa que lo que todavía es peor en España la situación que en el resto de la Unión Europea. Es decir, aquí todavía, aquí destruyen, convierten en polvo las centrales de carbón, las echan abajo, las vuelan. En Alemania, donde hay muchas más centrales de carbón, porque allí tienen hulla y lignito para aburrir, y durante toda la vida lo han venido utilizando para alcanzar esa posición de privilegio en materia industrial que tienen y en otros ámbitos. Allí no las destruyen, allí las cierran. ¿Por qué? Porque cuando Merkel ordena que se cierren todas y el actual gobierno de Scholz las cierra, después de haberse quedado con una parte muy pequeña del gas ruso como consecuencia de una serie de variables que no vamos a tocar ahora, pues entonces cierran las nucleares porque son así de cabezotas, pero hablen las de carbón y las suministran con carbón, queman el carbón y producen energía eléctrica. ¡Anda la pera! Así es que Alemania sí puede quemar carbón, pero España no. Claro, es que ellos solamente han cerrado las centrales, aquí las hemos derruido. Todavía es peor lo nuestro, ¿vale? Pero bueno, la cosa está así. Entonces, ahora en Europa, en el resto de Europa, en el resto de la Unión Europea, se han dado cuenta de que efectivamente las centrales nucleares son absolutamente vitales. Y entonces están diseñando para construir nuevas centrales de distintos tamaños, de la quinta generación, son fantásticas, pequeñitas, adaptables, localizables al lado de consumo, una maravilla. Aquí no, aquí no. Afortunadamente, hay una buena noticia que voy a subir al blog, y es que Iberdrola ya va a empezar los trabajos en el año 2025 para terminarlos en el 2030 para, ¿cómo decirte?, generar una central hidroeléctrica de bombeo cuya capacidad instalada es tremendamente alta en la provincia de Orense. Ujú. Orense, Sinú. Y por suerte esa es la energía que no produce en absoluto CO2, que es absolutamente fiable. He utilizado absoluto 2 veces. ¿Por qué?
porque el sistema es como sigue. Normalmente las centrales hidroeléctricas producen energía como consecuencia de la caída de agua que se produce cuando el agua está a este nivel y la central está más abajo, el agua va bajando, mueve las turbinas generan energía eléctrica y eso está disponible para la población. Aparte de que los embalses tienen otra función, pero estamos hablando de la energía eléctrica. ¿Qué ocurre cuando el agua pasa? Adiós, río abajo. No. En las centrales de turbinación o de bombeo, la turbinación es cuando el agua baja y produce. Y el bombeo es cuando coges ese agua que ha pasado y en vez de dejarle que se vaya río abajo, la impulsas otra vez al nivel, a la cota alta. ¿Cuándo la impulsas? Pues cuando hay un excedente de energía solar o de energía eólica. Es decir, cuando esa energía se tiene que desperdiciar, entonces tú dices, ahora la utilizo yo. Y subo el agua, con lo cual es como si tuvieras una gigantesca batería en forma de agua en la cota alta. Cuando necesitas electricidad, ¡pum!, abres y vuelve a bajar el agua, turbinas, generas energía. Eso es la pena. Me quito el sombrero, que diría aquel. Otros se quitaban el cráneo, pero vamos, lo vamos a dejar en el sombrero. ¿Por qué? Porque han autorizado a Iberdrola a eso y a otra similar, más pequeña, en Alcántara, en Extremadura. Con lo cual en España, a pesar de las veleidades estúpidas de la administración que rige nuestros destinos, a las empresas por lo menos las autorizan para que hagan cosas súper útiles, como es centrales de bombeo. Claro, en el resto de Europa es muy complicado una central de bombeo. Las centrales están construidas, simplemente se van a vincular para producir el bombeo, pero no van a inundar valles, a acabar con el pajarillo súper cuidado y el escarabajo dorado de origen mexicano que habita en los valles de Orense. No, eso ya está, están construidas, no vas a acabar con ninguna parte de la naturaleza, simplemente vinculan las dos de manera inteligente para que con el uso de la ingeniería avanzada que tenemos en este ámbito, España pueda no depender de la energía que viene del exterior, porque esa es otra. Nuestro supergobierno nos impide que extraigamos el gas natural de los campos de Subijana en Álava y nos impide explotar los yacimientos de petróleo junto a Canarias, cosa que Marruecos iba a hacer, es el mismo yacimiento. ¿Y eso por qué? Porque quieren destruir la economía, evidentemente. En España quieren destruir la economía actual, la quieren convertir en una economía socializada en la que el Estado se haga cargo de todos los recursos productivos y en la Unión Europea también. Porque antes lo has preguntado, ¿pero todo esto por qué? Para que se destruya la capacidad productiva y se haga cargo el Estado. Ya no hace falta una revolución, no hace falta acabar con los propietarios de los medios de producción, los van a tener que vender, ¿quién lo va a comprar? El Estado. ¿Y quién va a producir exclusivamente? El Estado. ¿Y quién va a dar las paguitas? El Estado. ¡Anda! Como en la Unión Soviética. Exacto. Bueno, pues si es como en la Unión Soviética, apaga y vámonos, porque el resultado de todo eso que tú has comentado, pues ya lo vimos a final del siglo pasado. Se llama Así es. hambre, desesperación, muerte, etcétera, etcétera. Es decir, toda esta gente está trabajando para nuestra destrucción, no para la de ellos, porque por supuesto ellos, como pertenecen al Poliburo, pues no van a tener ese problema, ¿no? Pero nosotros Así sí es. que vamos a tener ese problema. De todas maneras, me comentabas el tema de las centrales hidroeléctricas y bueno, no sé exactamente cómo lo van a hacer porque de entrada se están cargando todas las presas que pueden, con lo cual la producción hidroeléctrica en esa supercentral de Orense o en la que hablabas de Extremadura, pues muy bien, pero em, hay muchísimas centrales hidroeléctricas en muchísimas presas que hizo la oprobiosa dictadura franquista que podrían seguir produciendo electricidad y sin embargo las están derribando. Eh, Eso encaja en el tema, ¿no? O sea, en esa socialización y destrucción del sistema en el cual estamos viviendo y que era un sistema en el cual la gente vivía bien. Eso se va a acabar, ¿no? Sin duda alguna. Pero además es que sigue la línea de recuperación de la naturaleza que propician estos ecologistas a la violeta que he mencionado hace algunos minutos. A ver, se trata de que los ríos fluyan como hacían antes de que llegara el ser humano. No ya la oprobiosa, sino en general. En ¿Qué están general. destruyendo? Presas más pequeñas. No todas ellas y probablemente muy pocas de ellas generan energía eléctrica. Lo que hacen es regular el flujo de los ríos. Eso de regular el flujo de los ríos se les escapa un poco en la Confederación Hidrográfica del Júcar. Se les ha escapado bastante. ¿Por qué?
porque ha caído una enorme cantidad de lluvia como consecuencia de la gota fría, como es habitual. Ahora no voy a empezar a dar datos porque se nos va la tarde. Pero cuando uno tiene canalizadas las fuerzas de la naturaleza, evita que las consecuencias de una gota fría sean tan mortales como han sido en este momento. Y de hecho, si comparamos los lugares donde había infraestructuras con los lugares donde no había infraestructuras, vemos que Valencia capital, donde había una infraestructura magnífica, elaborada como consecuencia de la inundación de octubre de 1957, que se terminó en 1969 y que canaliza las aguas del Turia por el exterior de la ciudad de Valencia, ha canalizado 5.000 metros cúbicos por segundo, llegando hasta el borde, el doble de la capacidad que tuvo la inundación del 57. Fíjate qué enormidad. Bueno, pues Valencia no ha tenido ninguna inundación ni nada que se le parezca. Simplemente el agua ha ido al mar en enormes cantidades por la infraestructura que se construyó para evitar que Valencia resultara inundado de nuevo. Ay, amigo, pero la presa de Chiva, que tenía que haber sido construida y que estaba en el Plan Energético Nacional de 2001 y que en el 2004 Mesio Zapatero dijo que no se iba a construir, es la que ha generado parte de los daños. Por supuesto, es un barranco y la gente dice, pero ¿cómo que un barranco? ¿Es que no es un río? No, no es un río. Está seco la mayor parte del tiempo. Pero ese barranco está ahí porque el agua lo ha tallado, lo ha generado. Y entonces de vez en cuando baja el agua vertiginosa y brutalmente y arrasa con lo que pilla. Ítem más. Como el ministerio de no sé qué diablos de la señora Teresa Rivera, no sé cómo se llama el ministerio, que tiene sin cuidado por lo demás, ha prohibido que se retire la vegetación de los cauces, lo que ha hecho el agua ha sido arrancar esa vegetación y arrastrarla consigo, generando como pequeñas presas naturales, como si llegara un castor e hiciera una presa con sus dientes con las ramas. Y claro, cuando el agua sube de nivel, porque las ramas estorban y revienta la presa del castor, que no es del castor, sino del descuido de los cauces, lo que baja no es agua, es un tsunami. Y eso es lo que ha arrasado vertiginosamente las poblaciones aguas abajo. Con lo cual, chico, hay que hacer infraestructuras, no destruirlas. Es decir, cuando destruyes los azudes y las pequeñas presas, estás posibilitando que se generen avenidas gigantescas, lo que decimos en Valencia, la riada, que fue lo que experimentamos en 1957 y que aunque lo vi solamente con 6 años, jamás olvidaré, porque impacta, ¿eh? Y eso que en mi casa no ocurrió nada especial, salvo que el suelo se llenó de barro. Por cierto, al día siguiente estaba el ejército quitándolo. Al día siguiente. Yo lo que me llama poderosamente la atención es que después de los cientos de muertos, creo que cientos de muertos, porque cada día surgen más voces que dicen que no se ha contado bien el número de muertos, no se está contando bien el número de muertos, pues esta gente sigue a sus 13. Es decir, eh, hasta qué punto son tan descerebrados que no les importan mucho los pececillos que suben a desovar a las fuentes de los ríos y no les preocupan las vidas de las personas que han fallecido por efecto de esa gota fría en el sur de Valencia. ¿Cómo es posible que no sean capaces de reaccionar y nos encontremos con situaciones como las que hemos vivido esta semana, con esa famosa misa que no se sabe si es un funeral de Estado o un funeral eclesiástico o una reunión de amiguetes para tomarse unas cervezas, porque no se ponen de acuerdo y la verdad es que la gente está indignada y espero que la indignación crezca lo suficiente. Tú que, José Ramón, tú que eres valenciano, ¿crees que la gente acabará reaccionando o al final esto se aplacará? A ver, vamos a atacar el tema de los pececillos que suben y bajan por los ríos, desprovistos de protección ninguna para las avenidas. Una cosa es el ecologista ignorante que se hace una idea bucólica como si estuviera con Salicio y Nemoroso en las églogas que estudiábamos cuando éramos pequeños. Bueno, ¡ay, los ríos, qué bonitos! Fíjate las hierbecitas y los árboles que son Britadán y qué monos son, que están en el cauce. Antes el cauce estaba horroroso, se veía la tierra, esto era un horror. Sí, sí, ya. Pero sabes que los campesinos, los agricultores de la zona, limpiaban el cauce porque les iba la vida en ello, literalmente. Bueno, esos son unos. Luego están los otros, los que pueden legislar, y de hecho legislan mal, despreocupándose por completo por las consecuencias de sus actos. Y ahora puedo hacer otra vez la analogía con los miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética y los de alto nivel, el Politburó y aledaños, ¿no?
ellos tenían garantizada la supervivencia, no, la vida, pues la mejor vida posible en un sistema como ese, que no producía bienes de consumo más que marginalmente, eran básicamente bienes industriales y estaban orientados a otra función distinta de hacer la vida agradable a los miembros de la sociedad, es decir, a los soviéticos de a pie. No, ellos tenían garantizado todo, les daba exactamente igual lo que les pasara a las personas de a pie. Para ellos siempre habrá abundancia. Para los demás, mira chico, eran 220 millones, pues si se muere uno o dos, ¿qué más me da? Como si se mueren 53, como si hago una hambruna y provoco la muerte de 10,5 millones entre Rusia y Ucrania. Todo esto me da igual. Es decir, yo estoy en el poder y aquí controlo yo y no me moleste. Lo que preocupa es que, y ya vuelvo, cierro el paréntesis de la Unión Soviética y vuelvo. Ha pasado lo que ha pasado en Valencia. Las consecuencias son, vamos a ver, contabilizados hay 222 muertos, más, no sé, 3, 4 desaparecidos. Bien, esa es la cifra oficial. Bueno, ya estamos con las cifras oficiales como cuando la pandemia. No voy a entrar ahí porque no tengo elementos de juicio. Puedo sospechar, pero chicos, si no tengo datos, me callo. 222. Vale. ¿Qué ha pasado con la ayuda que hace tantos años como 60 y pico al día siguiente el ejército estaba proporcionando? Alguien dio la orden de que fuera el ejército. ¿Por qué no se ha dado la orden de que inmediatamente fuera el ejército? Pero no la UME, el ejército en general. O sea, está todo lleno de cuarteles, señores. Ayuden. La gente está en muy mala situación. Algunos estaban incluso dentro de los coches todavía. Había que sacarlos. Alguien ha decidido que no se diera por razones políticas. Es decir, este marrón se lo va a comer el gobierno de la comunidad autónoma. Alguien que hace eso debería pagarlo en las urnas o por lo menos en ¿cómo decirte? La decisión de voto, las orientaciones. Cuando ahora haces catas y dices, a ver cómo está el voto previsto después de un drama como este, te das cuenta de que hay una enorme cantidad de personas que siguen votando a los mismos de antes después de una canallada como esta, por alguna razón. Evidentemente no es por la capacidad de gestión ni por la ayuda que estaban obligados y que no dieron, es decir, hubo omisión del deber de socorro y se les sigue votando. La expectativa es esa. Pues chico, en circunstancias así, si se les sigue votando con una demostración clara de que han evitado participar con los medios de que disponen en la solución de los problemas de sus compatriotas, mientras en 24 horas y en otros dramas en el exterior de España son capaces de enviar inmediatamente la ayuda, aquí hay un problema muy grave. Y desde luego si los votantes siguen votándoles a pesar de eso, tenemos otro problema muy grave. Es decir, son grandes situaciones en las que debería haber habido un cambio en la expectativa de voto, pero parece que no la ha habido, o no de manera significativa. Por lo tanto, los que hacen las gatadas las van a seguir haciendo porque no tiene costes para ellos. Y así estamos. Y así estamos, por desgracia. En fin, la verdad es que nos has dado un panorama bastante negro, como la antracita o el lignito que van a No, usar. el lignito es marrón. La Sí, antracita, el lignito es marrón. el lignito es marrón. De acuerdo. Mi ignorancia es supina en estos casos. Oye, No, pero ¿qué iba a decir yo? Hay un tema, y ya con esto cerramos, que es el tema de el futuro. El futuro, no ya en Europa, sino también en España, porque en España se podría nuevamente hacer centrales eléctricas que funcionen por sistema nuclear y para ello habría que aprovechar, o sea, no hace falta que compremos una gran cantidad de material fuera para ello, porque, por ejemplo, hemos hablado de Extremadura o de la zona de Salamanca, donde parece ser que existen reservas muy interesantes de el material necesario de para el uranio. funcionamiento de esas centrales. Pero los Así mismos es. ecolotontos de los pececitos de los ríos han prohibido que en España se hagan prospecciones y se pongan en marcha ese tipo de actuaciones para obtener esos minerales o esos productos que nos pueden servir para el funcionamiento, independientemente o no de que no quieran hacer las centrales nucleares. Eso por un lado. Y por otro lado, no sé si tú recuerdas que nosotros, España, bueno, concretamente
al principio de los años 60, el gobierno de Franco hizo un buen trato con el gobierno argelino, comunista o semicomunista, siendo Franco como era. Y sin embargo, el tema de la economía española, de las necesidades, estaba por delante de la ideología y obtuvimos un contrato sustancioso, aquello de pescado del Sáhara por gas de Argelia a precio tirado, y tú sabes que es verdad. Y sin embargo, estos chicos que se supone que son de la misma cuerda ideológica que los argelinos, nos han hecho perder un contrato con el cual nos salía tirado de precio el gas y lo estamos comprando infinitamente más caro y por lo tanto la producción más cara. Dos preguntas en una. Una, por un lado, los recursos que no se están explotando y otro es la pérdida de recursos baratos y comprarlos caros. Eh, ¿Esto entra dentro de ese conjunto de medidas para socializar y convertirnos en soviéticos a todos? A ver, si tú renuncias a los costes bajos voluntaria y deliberadamente, puede ser por dos razones. Porque quieras destruir el substrato industrial, es decir, las infraestructuras de producción que tenemos en este momento. Eso sería una hipótesis. La segunda hipótesis es porque no sacas nada con ello. Es decir, no te interesa. Y no voy más allá porque no me consta. Entonces, ¿cuál sería la tercera hipótesis? Que estuviéramos haciendo una operación geopolítica de altísimo calado. Mira, no me creo yo lo del altísimo calado geopolítico, porque no... A ver, el norte de África es como es, lo conocemos perfectamente, a nuestros dos vecinos, es decir, tanto a Marruecos como a Argelia, sabemos perfectamente cómo operan, sabemos cuál es la mentalidad dominante, sabemos un montón, porque estamos relacionados con ellos desde hace muchísimos años, muchísimos siglos. Conocemos el modus operandi de las poblaciones del lugar y, por supuesto, de los gobiernos que los rigen. Es decir, la información que tenemos es enorme. Tampoco tenemos ninguna capacidad ni geoestratégica, ni geopolítica, ni geonada que lo fundó, porque esto es un desastre. Es decir, cada vez pesamos menos. España en la Unión Europea, dentro de que la Unión Europea también pesa cada vez menos. Es decir, estamos desapareciendo del mapa. Es decir, aquí no hay nada geopolítico. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Por qué eliminas la posibilidad de mejorar las condiciones productivas y de consumo del país que se supone que tienes que gestionar? Pues ellos sabrán. Ellos sabrán. Ciertamente, ellos sabrán, pero lo que sí es cierto es que vamos a pagar la energía que gastemos más cara y el problema es que quizá no tengamos dinero para pagarlo. Tú que manejas bien este tema, me dicen algunos economistas, y ya sí con esto cierro definitivamente, que tal y como viene la cosa, el yuan, esa moneda que utilizan en China, pues está muy bien respaldada, pero el dólar está peor respaldado y el euro no está ni peor. ¿A ti qué te parece esto? ¿Es cierto? A ver, a nivel internacional el euro no está ni se le espera. Evidentemente, cuando un país tiene mucho poder y tiene un predominio importante en los flujos comerciales, económicos y financieros mundiales, su moneda evidentemente sigue esas mismas pautas. Es decir, la libra esterlina hasta 1914 era la pera limonera y luego fue decayendo y ahora la libra esterlina pues no tiene mucha operativa. El yen, la moneda japonesa tuvo una enorme importancia en los años 80 y 90 del siglo pasado y ahora tiene bastante menos. El rublo ahora prácticamente no tiene ninguna, está desaparecido por completo. Y el yuan. Hombre, el yuan es la moneda de la República Popular China que crece vertiginosamente. Bueno, vertiginosamente ya no tanto, que crece. Y bueno, pues cada vez se realizan más operaciones denominadas en esa moneda porque los chinos prefieren tener esa moneda como elemento de nexo de unión para utilizar su propia moneda que no tener que comprar dólares, que no importa, porque como venden tantas cosas a los Estados Unidos que les pagan en dólares, ellos tienen los dólares. Claro, ya hemos quitado el euro, a la libra y al yen. ¿Qué nos queda? El dólar y el yuan. Hay gente que dice, no, es que el dólar, claro, va decayendo conforme decae la presencia de los Estados Unidos en el mundo. Pues no paralelamente, pero sí en algún sentido. ¿Va a ser inminente? Para nada. Vamos a tener dólar para nuestras vidas y las de nuestros hijos
y las de nuestros nietos con posición de predominio, porque si alguien se piensa que los Estados Unidos van a desaparecer por la gatera de la historia, creo que están un poquito equivocados. Y paralelamente, si creen que China va a seguir creciendo para convertirse en la primera potencia mundial, pues hombre, es de momento la segunda. Pero mi impresión es que sus problemas son extremadamente graves y que no los puede resolver. Entonces, claro, eso ya forma parte de otra conversación. Pero a lo que vamos, el dólar está y seguirá. Y seguirá. Con lo cual, pues me ha resuelto mi pregunta. ¿En qué invierto? ¿En qué invierten nuestros oyentes y televidentes? En dólares, ¿no? Al menos la moneda se va a mantener y cuando el 20 de enero del 2025 tome posesión de su puesto el presidente electo Donald John Trump, el dólar va a tener una suficiente revalorización como para que se tome en consideración la posibilidad de tomar posiciones. Que se revalorice el dólar es un problema para sus exportaciones, pero en cualquier caso no lo es para sus importaciones y tiene otra serie de consideraciones que ahora no deberíamos tratar porque nos meteríamos en Honduras. Pero Estados Unidos tiene delante, si le dejan al presidente, un periodo de 4 años en el que va a crecer muy rápidamente y va a recuperar posiciones económicas en el mundo. Y conocido Trump y sus 4 años, hace otros 4 al frente de la primera potencia mundial, las guerras que ahora mismo están vivas van a dejar de estarlo. Y el mundo va a gozar de otro periodo de relativa tranquilidad, a menos que haya pues un impacto de un asteroide, una explosión de la caldera de Yellowstone o cualquier otra cosa que lo descaraje todo. Un cisne negro gigantesco, no cuento con él. Creo que vamos a tener un periodo de relativa tranquilidad y vamos a tener un periodo de relativa recuperación de los Estados Unidos y por tanto del dólar. ¿De cuánto va a durar? Sí, hombre, si le dejan 4 años. Y si no le dejan, pues ya se verá. Pero si la cosa es muy traumática, puede pasar cualquier cosa, sí, efectivamente. En fin, yo en ese sentido soy optimista. Las cosas van a cambiar muy mucho a muy corto plazo. A muy corto plazo. Bueno, pues ya solo me queda una cosa, agradecerle a José Ramón Ferrandis que haya aguantado mis incisivas preguntas y citarle para un próximo programa. José Ramón, te Estoy a tu esperamos aquí. disposición. Muchísimas gracias, siempre a tu disposición. Buenas Y tardes. yo a la tuya, y mi programa está siempre abierto para gente como José Ramón Ferrandis. Gracias.